Dale. Listo. No se habla más. Sí, Listo. Sí, ya está. No me lo cambié a la mitad porque... Claro, Sí. eso. Eso es. El cogollo. No importa. A la lumbre de un amigo canto mis coplas sentidas y las coplas en su pecho nuevamente cobran vida. El motivo de mi canto es en verdad muy sencillo. Solo quiero devolverle el cariño recibido. Recuerde que aquel que anda se acompaña de sí mismo y también que va eligiendo disfrutar o no del camino. De mi parte puedo darle un abrazo como abrigo y el deseo de que encuentre lo que su alma le ha pedido. Sepa que en su alforja lleva la cosecha de su siembra y que en la amistad le espera todo un cielo de riqueza. Aquí estaremos cantando cuando el volver le haga señas. Amigo Andrés, que viva, nuestro amor queda en su mesa. Déjame buscar el vino. Por favor. Está por acá. Hay que Bueno, gestionar mientras tanto te voy a dar No, pero un igual, matecito. Sí, está muy bien con Mar. igual en la cuyanía se puede pagar con lo que ¿Ah, sí? vos tengas. Bueno, Así te es. pago. Aceptamos Les todo pago tipo con de... Sí, sí, sí. Es con lo que vos tengas porque te ofrecimos algo y entonces vos cerrás el ritual. Así, simplemente. Aparte, bueno, hay que empezar despacito, ¿no sé? No es cuestión de... de desbocarse. Eso, querido. ¿Cuántos años han estado trabajando juntos ustedes? 13. 13 años. 13 años. ¿Cómo empezó eso? Y en el 2009 hay un lugar acá en Mendoza muy emblemático que es llamado El Retortuño, un restaurante donde, bueno, han acudido un montón de generaciones de músicos y de gente, cultores de la música de acá y bueno, estaba yo tocando ahí y la Meli recién llegaba a
Mendoza A estudiar. a estudiar. Vine a estudiar la música carrera, popular. Claro. Y yo estaba, justo esa noche toqué con Mónica Abram, que es una cantora de Buenos Aires, la acompañaba, y la Beli estaba ahí. Y bueno, resultó que nos conocimos ahí, guitarreamos. Fue así, él cantó una tonada muy hermosa, que es de Fabiano Navarro, que ahora me enteré que se llama A mis sobrinos. Mira vos. Pero bueno, él la cantó y a mí lo que me pasó fue que me llegó muy profundo a su voz. O sea, yo conecté muy hermoso con lo que él estaba diciendo y la guitarra y la música. Y dije, como esta persona, ¿no? Quiero conocerla, quiero estar cerca. Así. Esta canción nació acá, para que sepas. En este lugar. ¿En este lugar? Sí. Perfecto. La tonada recién, bueno, la hicimos entre les dos, pero esta es más de Meli. Dale. Vámonos. ¿Se va nomás? Se va. Vámonos. Dicen que así la vieron. Dicen que el viento le roba besos. Dicen que reza en las madrugadas, vestida toda con la alborada, que se perfuma con las heladas, y que las hierbas son sus aliadas, de flores frescas, falda bordada, Guirnalda de pimienta rosada. Dicen que habla con las tinieblas, dicen que danza la luna llena, que ya en su vientre guarda sapiencia de las que saben a ciencia cierta, y se comenta que entre la siesta bien escondida está su tibieza. Desprende llanto su voz de hielo, por eso sola pasa el invierno. Ella disfruta con su desvelo, porque en la noche vive el misterio, y cuando rompe los cautiverios canta la tierra igual que un trueno. dicen que baila sin tanta prisa y que le escobille a la brisa, y como es un tesoro su tiempo, dicen que se anda con mucho tiempo, prefiere siempre estar en silencio, porque los árboles son sus maestros y le susurran esos secretos que dentro de las vainas guarda el sereno. Dicen que va sembrando semillas y las despierta cual las nodrizas, brillo de estrellas en su cornisa, le hacen reflejos en la sonrisa, y cuando hiere con sus espinas sangra la tierra, regala vida. Desprende llanto su voz de hielo, por eso sola pasa el invierno. Ella disfruta con su desvelo, porque en la noche vive el misterio, Y cuando rompe los cautiverios canta la tierra igual que un trueno. Eso. Bravo. Qué belleza. Bueno, dijiste que esta canción estaba enterrada por este lugar. nació acá después de una caminata por acá arriba, por el cerrito. Sí. Lindo. ¿Y por qué? ¿Qué te inspiró? Lo que me pasó fue que este lugar se llama La Pachamama. Ajá. Es el nombre que le han puesto a esta tierra, digamos. Y entonces yo me preguntaba, siempre me pregunto qué significa la Pachamama, ¿no? ¿Qué es, digamos, si se puede personificar o si
o si es más grande, o es la tierra, o no es la tierra, o somos nosotros, ¿no? Entonces, lo descifré un poco cuando un día subíamos por acá, yo vivía acá con 3 amigas, subíamos al cerrito, y lo que me pasó fue que sentí la presencia de la Pachamama. Y me di cuenta que, bueno, que no se puede limitar en nada o en una sola palabra. Se me venía como que es la guardiana, ¿no? Se llama así la cueca, la guardiana. Entonces le puse así y pasaba que justo éramos 3 mujeres viviendo en este lugar. Entonces, por ejemplo, cuando hablo del desvelo es porque nos desvelábamos y era un desvelo hermoso, no el desvelo de estar como con la mente, con ruido, sino un desvelo como de contemplación de esta naturaleza, ¿no? Del silencio. A ver si no me acordás. Hace mucho que no la tengo. Andar lento, pisar el presente, danzar las caídas, Ablandar la mente, cantar las desdichas que adentro no queden sanas, las heridas, dejarlas que cierren, sentir cada brisa, oír a las aves, captar sus mensajes, amar con coraje, hacia el cielo, saber que la tierra no solo sostiene, sino que es de todos los bienes, la fuente. ¿Cómo ha cambiado tu voz? Porque eres de Entre Ríos un montón. y bueno, ya estás cantando tonadas. Sí, mi voz cambió mucho antes de venir acá. Primero que a mí me pasaba en Paraná que yo nunca encontraba lo que yo escuchaba que quería. A ver, ¿cómo lo explico? Yo escuchaba cantoras, por ejemplo, que me gustaban mucho. Yo decía, quiero lograr esto, ¿no? Esta fuerza, quiero lograr esto y no lo podía encontrar en mi voz o en mi forma de cantar y no lo podía encontrar en los maestros de allá, digamos, ¿no? Claro. Algo así. Ajá. Como una forma de cantar allá distinta, digamos, que no era la que yo buscaba o imaginaba o me gustaba del folclore, ¿no? De la música Quizás popular. ya la traías también a esa voz. Se ve que estaba latente, Claro, sí. Porque pero no la podía encontrar, ¿viste? Esa fuerza, yo lo relacionaba a la fuerza. Claro. Y cuando llegué acá, bueno, Entre Ríos es muy opuesto a Mendoza. En el nivel paisaje, por ejemplo, es literalmente lo contrario, ¿no? Entonces yo me empecé a encontrar un montón de cosas
muy distintas y sobre todo yo me quedé muy impresionada cuando llegué con los cantores de acá. Y empecé a sentir como, eso es lo que yo estaba buscando, ¿no? Y en la carrera tuve una docente que la menciono siempre porque ella me ayudó a encontrar eso, que es Graciela Prados. Ajá. Ahora no está más en la cátedra, se jubiló hace poco. La negra Prados. Ella me abrió, digamos, esos colores de mi voz que yo no podía encontrar. Y fue un antes y un después. Ajá. ¿Viste? Ella, así, el contacto con la carrera y con ella, en ese Claro, sentido. claro. Y además de compartir con los cantores, las cantoras de acá, en ese momento la Euge Fernández, una gran cantora de La Valle que andábamos mucho juntas y yo siento que también fue como una escuela, ¿viste? Escucharlo, bueno, el Seba, un montón de gente que conocí acá. Y de referencias, de inspiraciones para ustedes dos. Inspiraciones. Para nombrar uno o dos. Yo puedo nombrar uno, si quieren. Yo también puedo nombrar uno. No sé. Dale vos. Uno, dos, no la conocía a ella, pero Manuel Nolo Tejón, cantautor, músico, cultor, artista, pintor, panadero, Costurero. entomólogo, ¿te acordás? Entomólogo. Bueno, lo llegué a conocer antes que él partiera de este plano y a mí me resonó mucho su historia de canciones con su compañera Magda de Merolis. Y bueno, ellos hacían canciones y bueno, y sostenían y resistían lo que son digamos, el vivir de la música, ¿no? Sobre todo con sus ideales, que él tenía unos ideales muy revolucionarios. Entonces en un momento a él se le cercaron, por la época que le tocó vivir, se le cerraron muchas puertas, pero él siguió resistiendo. Por eso digo panadero, porque él tuvo que salir a hacer otras cosas para sostener, y siempre canciones, y siempre la música y sus ideales. Y eso a mí me inspiró muchísimo, porque creo mucho en el amor como guía, y el Nolo siempre decía que no hay nada más revolucionario que el amor. Entonces a mí me suena esa guía, como de conocerlo a él fue muy importante para mí para poder, digamos, volcarlo en mi proyecto. Muchos más, pero... Mira, muchos. Te voló la peluca. Me voló la peluca a todas las personas que quise nombrar. Pues hay muchas, pero él es una... Me saco el sombrero para Sí, el me Nolo. saco el sombrero para el Nolo. Tal cual. Qué bueno. Y yo traigo a Yupanqui, que para mí claro. él es así un maestro, Claro. así. Hasta he soñado que tengo charlas con él, viste, que me hubiera encantado conocerlo. Pero me inspiró mucho en sus libros, su Ajá, ¿en literatura, serio? Ah. sí. Ajá. Mucho, así como viajes, viste, viajes internos hermosos. Ni hablar su obra musical Claro. y su vida también. También su lucha, ¿no? Ujú. También, sí. Sí, él. Y después, bueno, hay un montón de seres, mujeres, cantoras, muchas que me han inspirado. Se va la chacarera entonces. Vámonos. En las coplas hay consuelo, me lo dijo a mí el silencio, que con calma y destejiendo, para el error siempre hay remedio.
charlas, las canciones, los encuentros. A veces se anuda alguno y es cuando empiezan los cuentos. Así se crean historias de las idas y las vueltas. Alguno acorta camino, nomás usando tijeras. Y resulta que una vuelta en una de esas andaba en lo más lindo que iba una hebra inesperada. Así tenía todo listo y venía yo pensando. De repente me di cuenta que me estabas entramando. Perfecto. Gracias por bueno, ser parte de este proyecto y compartir tu música. Me encantaba. Gracias a vos. Bueno, dijiste que ibas a Sí. cerrar con un poema. Con un poema de Yupanqui, justamente, un pedazo. Que nos inspiraba cuando cantábamos una canción que se llama Noche, porque habla de la noche. Yo construyo la noche dentro mío. Corro de estrella a estrella y las enciendo. Bebo en copa de ocaso los sueños de mi vida. Mía es la noche azul y su misterio. Para hacer su hermosura me salí de mí mismo. Yo repartí en pedazos mi noche sobre el mundo y me quedé esperando con la mano tendida. Yo que hice la noche me quedé sin mi noche, me quedé sin mí mismo. Y cantaban las piedras en el río. Se va la cueca cuyana. Que la quiera Ya bailar. va la segunda. Bueno. De lo que viene. Bueno, ya seguimos, Ahí va. Tengo un vino de 3 hojas, otro de orujo y menezca. Tengo un vino de 3 hojas, otro de orujo y melesca, Que hacen dar vuelta la aguja. en subiendo a la cabeza, Que hacen dar vuelta la aguja. en subiendo a la cabeza. Buen vino hace buena sangre, me dijo una viñadora. Yo tomo pa' ahogar las penas, mis penas son nadadoras. Yo tomo pa' ahogar las penas, mis penas son nadadoras. Canta mi refranera coplera, De tu rimero al embero, de esa musa pueblera y vinera. de trovero viñatero. La canción de los juglares, de los cuyanos viñares. ¿Qué es eso que llaman agua? Descolorida y sin gusto. ¿Qué es eso que llaman agua? Descolorida y sin gusto, Dice
susto. Dicen que es para las guaguas y para la gente con susto. La mitad es vino nuevo, será amigo es vino viejo, Para sentirles el gusto hay que aguardar algún tiempo. Para sentirles el gusto hay que aguardar algún tiempo. canta mi refrán De tu rímero al enveno, a esa musa vinera y pueblera. de troveros vinietentos, la canción de los juglares, de los cuyanos vinieros.